Y el momento en que yo pensé que podía haber un problema con la vida o con la integridad de los estudiantes, preferí eso, porque ese es el valor absoluto. A mí nadie me podría decir de que no hubo un enfrentamiento con una violencia inusitada, que yo no había visto nunca, ni vi después. No podíamos dejar de participar en todas estas batallas, que era la revolución, digamos. Ese día se produjo un encuentro, yo diría, de los más brutales que me ha tocado presenciar. De a poco empezaron a llegarnos rumores de que iba a haber un asalto. Nunca se dimensionó que iba a haber un ataque desde el punto de vista con armas. Fue la primera experiencia en la cual yo me enfrenté a un compañero mío herido. En plena crisis de la Unidad Popular, ya en el año 1973, los alumnos de la Universidad Católica de Valparaíso mantenían una de las tomas en repudio contra el presidente Salvador Allende. Ese día, el 31 de agosto, cuando llevaban casi 2 semanas al interior del recinto, fueron sorprendidos por el ataque organizado de un grupo de extrema izquierda, produciéndose un violento enfrentamiento, un episodio que marcó la vida de quienes quisieron ser parte de la agitada discusión nacional. La Universidad Católica de Valparaíso, que fue la precursora de los movimientos de reforma. Empezamos nosotros en junio del 67, antes que ningún otro movimiento en Chile y un año antes de las famosas revueltas de París. O sea, aquí la Universidad Católica de Valparaíso fue pionera. Y uno de los postulados de la reforma era el pluralismo, era el diálogo, era la universidad que fuera, como decíamos, conciencia crítica del país. En ese entonces, el cuerpo colegiado superior de la UCB era el Senado Académico, organismo que contaba con la participación de profesores, funcionarios y alumnos. Ahí, además de elegirse las distintas autoridades administrativas, se proponían los temas a discutir, debate en el que podían participar tanto la comunidad estudiantil como personas externas a esta. Mi tarea fue principalmente en el Senado, velar porque cada uno pudiera expresar sus ideas y generar un clima que hiciera posible el debate a un nivel alto. La confrontación nacional generada principalmente desde el segundo año del gobierno de Allende ya repercutía en el ambiente universitario. Y esta vez la Universidad Católica de Valparaíso se transformaba en una de las iniciadoras de la oposición a la Unidad Popular. En toda esa época salían los estudiantes a la calle y los gobiernos temblaban. O sea, el poder estudiantil, ¿no es cierto?, era un poder tremendo. Entonces era una forma, ¿no es cierto?, de protestar frente a esa situación en un momento en que el diálogo se empieza a perder. Fueron los gremios los que asumieron una conducción más fuerte desde el punto de vista de la oposición al gobierno. Pero en la zona de Valparaíso y de Viña del Mar, nosotros éramos sin lugar a duda la voz más importante que la oposición podía tener. Sin embargo, la realidad para los jóvenes de la UCB a principios de los 70 era distinta. Los sectores de izquierda marcaban una mayor presencia, situación que de a poco comenzó a provocar la reacción de los estudiantes de oposición. Yo llegué a una universidad totalmente politizada, sumamente violenta, en que existía un real monopolio de la izquierda, pero de una izquierda muy revolucionaria. De hecho, no se decía revolución, se decía revolución, o sea, era con un acento cubano, y donde cualquiera que tuviera una posición o una idea que no fuera la de la más extrema izquierda no podía expresarse, no podía hablar en las asambleas, era hostigado físicamente. Entonces había realmente una sensación de agobio en la universidad. Había un ambiente de tensión y de enfrentamiento que se manifestaba continuamente en las reuniones de profesores, una tensión que se manifestaba también permanentemente en el caso de los alumnos. Los alumnos, más que compañeros de curso, eran enemigos ideológicos.
Las transformaciones en la organización del alumnado posibilitó que el grupo de centro poco empezara a encontrar un mayor apoyo, tanto de parte de la planta académica como del alumnado. Esto permitió en el año 72 la llegada del gremialismo a la Federación de Estudiantes. La democracia cristiana estaba tendiendo fuertemente hacia la izquierda. Ahora, pero se fueron todos los líderes con el MAPO. Entonces se reconstruye. Y cuando se reconstruye Ramón Alfaro y empieza a reconstruirse hacia la derecha. El gremialismo había sido fuerte en la Católica de Santiago, pero no aquí en Valparaíso. Pero resulta de que yo pienso de que muchos independientes, como en el mismo caso mío, que querían una postura, digamos, ¿cierto?, más rígida, votamos por el gremialismo sin ser gremialista. Si bien es cierto, nos pudo haber producido alegría el haber conquistado la Federación de Estudiantes, al minuto nos produjo un sentimiento fuerte de saber que teníamos una gran responsabilidad. Con este episodio, el grupo de oposición de la Universidad Católica de Valparaíso se sintió respaldado, pero un hecho fue decisivo para determinar las siguientes acciones. Para la visita a Fidel Castro, me acuerdo que el rector Alar cometió lo que a mi juicio fue un error serio de invitarlo a la universidad. Y tenía preparado una condecoración, qué sé yo, doctor honoris causa o algo por el estilo. Entonces la Federación de Estudiantes lo declaró persona non grata. Y se les pasó la mano y construyeron un monigote tipo Judas y lo colgaron en la puerta de la universidad y le pegaron fuego. ¿Ya? Esto, por supuesto, fue un grave insulto a la izquierda. Yo creo que fue innecesario. El desacuerdo con la invitación del rector fue demostrado en todo lugar. Así, mientras se producía un violento enfrentamiento en la Casa Central, la protesta de derecha autorizada por el intendente, que correspondía al trayecto de Pedro Montt hasta la Plaza Victoria, culminó en un grave ataque por parte de las brigadas de extrema izquierda, que se estrenaban ese mismo día en Valparaíso. Hicieron una típica tontería burocrática y propusieron que la marcha cambiara de dirección y como alternativa se moviera por la callecita que está, Morri me parece que está al lado del obispado, la que pasa por como quien dice, espaldas de la catedral. Entonces yo me di cuenta al tiro de lo que iba a pasar. ¿Ya? En el mismo instante que nosotros dobláramos, las brigadas iban a atacar. En esa oportunidad la izquierda, que era la que estaba organizada y que tenía grupos de choque, qué sé yo, realmente nos arrasó. No sé si les han contado a ustedes, pero hubo una situación gravísima, secuestraron a un grupo importante de estudiantes que los tuvieron durante todo un día en la oficina de la rectoría. Tuvo que intervenir el intendente para que pudieran salir de esa oficina y los sacaron. No sé, tú vi dónde estaba la oficina, hay que bajar la escala hasta afuera. Bueno, todo eso se armó una columna de gente de izquierda con palos y uno tenía que bajar la escala y leían recibiendo golpes, escupitajos. La respuesta inmediata de los gremialistas fue un reclamo ante el Senado Académico, instancia en la que se toma una resolución inesperada. El Senado Académico, en vez de tomar una decisión contra la violencia, que era lo que nosotros estábamos pidiendo, en definitiva casi nos condena a nosotros por habernos atrevido a protestar contra la visita de Fidel Castro. Y el argumento central me acuerdo que lo dio Rodrigo González, lo tengo grabado. Rodrigo González dijo, con un tono así medio cubano, como te digo, lo que pasa es que nosotros nos oponemos a que haya gente que se oponga a la revolución. Esta determinación para algunos tenía una clara explicación. Alar los tenía controlados. Alar era un muy buen político parroquial del área chica, así que Alar rápidamente controló a los senadores académicos, haciéndoles ofertas a las escuelas a las cuales pertenecían. Entonces por eso había económica siempre, beneficio de índole, en última instancia, económico. Frente al descontento que cada vez se alojaba en la mente de los jóvenes estudiantes de oposición, fruto de la dirección que el rector le daba a los acontecimientos y sumado a la álgida realidad social que se vivía, los universitarios decidieron ejercer su derecho a opinión a través de tomas. La gente había dejado de estudiar. La gente no le interesaba estudiar. A la gente lo que le interesaba era arreglar los problemas profundos del país.
A partir de junio, julio del año 73, en que nuevamente hubo estos movimientos de los distintos gremios transportistas y comerciantes, eso también repercutía en la universidad, sobre todo, digamos, porque la Federación de Estudiantes estaba en el grupo gremial que de alguna manera estaba, digamos, de acuerdo con esa estrategia. Los de la toma, evidente, los de la toma, ellos querían, ¿no es cierto?, ciertamente la salida del gobierno. Y la toma iba a ser un acto simbólico, ¿no es cierto?, para hacer ver, ¿no es cierto?, la necesidad de que este gobierno se fuera. Fue una toma bien armada, muy bien armada, ¿no es cierto?, en un lugar estratégico de Valparaíso. Y aquí sí que cabe la palabra estratégica, porque obviamente nosotros estamos ubicados en el punto en que usted sale hacia Viña del Mar, en el punto en que usted entra cuando viene de Santiago. O sea, en el fondo este es un lugar muy atractivo para llamar la atención. Y la toma lo que buscaba era ciertamente llamar la atención y a través de ese llamado empujar las cosas indudablemente hacia el derrocamiento del gobierno del señor Allende. Los camioneros iban a paro en Reñaca, crecía el descontento de aquellas mujeres que protestaban con cacerolas. Incluso el ejército ya había dado una clara señal de su firme posición. Todo esto motivaba más a los decididos estudiantes de la UCB a propiciar lo que veían era una salida inevitable y que todos querían. Desde que fue el tanquetazo, ¿ya?, el movimiento de Súper, ¿verdad?, yo tuve absolutamente claro que el golpe era imparable. Mi impresión es que la gente del MIR también lo tenía perfectamente claro. Yo me acuerdo porque en el mismo momento que se produjo el movimiento de Súper, estábamos en sesión, una sesión muy acalorada de Senado Académico, y se levanta, llega alguien a decirle algo al líder del MIR, que estaba en el Senado Académico, y el líder del MIR se levanta, invita a todos los compañeros del MIR a que lo acompañen porque tienen que ir a tomar los puestos de combate. Entonces, el MIR tenía perfectamente claro que desde el tanquetazo en adelante ya el golpe podía venir en cualquier momento. La preparación era necesaria para una defensa más firme. Ya el enfrentamiento en la marcha de protesta contra las brigadas de extrema izquierda en la visita de Fidel Castro les había significado una derrota que sentían no se debía repetir. Después de este ataque que nos hizo la Unidad Popular, que las fuerzas opositoras comenzaron a crear contrabrigadas, ¿ya? Ahora, hubo una discusión de cómo armamos las contrabrigadas, ¿ya? Yo convencí a los gremialistas que me dejaran formarlas yo, ¿ya? Y a pesar de que yo estaba por la democracia cristiana, pero estábamos unidos en la CODE, ¿ya? Y yo había sido, cuando yo fui ayudante en la Adolfo Ibáñez, cuando todavía pertenecía a la Católica, Juan Carlos Bull había sido alumno mío. Entonces Juan Carlos Bull me tenía bastante confianza y ya sabía que yo jugaba rugby, que había sido paracaidista, qué sé yo, del ejército, en fin. Entonces me confió que yo los entrenara. De hecho, el entrenamiento fue mínimo. De hecho, lo que yo hice fue reunir la mayor cantidad de jugadores de rugby posible. Uno tenía que defenderse. Y si ellos tenían grupos de choque, nosotros queríamos ser escuchados en las asambleas, teníamos que preparar a nuestra gente. Entonces, esto te fue llevando a una espiral de violencia. El principal detonante de la actitud tomada por los estudiantes de derecha fue la confrontación interna que comenzó a aumentar en el año 73, haciendo que a pesar de existir instancias de participación igualitarias, los intentos de demostrar un mayor poder por sobre el bando contrario fuera aún mayor. En el Senado Académico, la Unidad Popular metió brigadistas, ¿ya?, como público, pero llegaban con casco y cadena, ¿te fijas? Y cuando se votaba algo, se le instalaba un brigadista detrás de cada senador académico, inmediatamente detrás del respaldo de la silla, se le instalaba uno parado y sonaba la cadena, ¿ya? Resultado es que 3 o 4 votaciones las hicieron en esas condiciones. Alar no interrumpió la votación, no dijo que esto era una ofensa, un insulto, ni nada por el estilo. Nosotros protestamos, no nos hicieron caso. Entonces, si no nos hicieron caso, yo denuncié, bueno, tú no quisiste hacer nada para sacarlo, ¿ya? Yo te voy a colocar luego mis propios brigadistas y vas a ver lo que va a pasar. Y en efecto, varias veces posteriormente sesionaron con mis brigadistas de negro detrás, ¿ya?, que eran bastante más temibles.